Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar hablando de todo lo que tiene que ver con la nutrición. Pero hoy vamos a trabajar la nutrición autótrofa en los unicelulares. ¿Cómo los organismos unicelulares llevan a cabo el proceso de la nutrición? Recordemos que entre los organismos unicelulares tenemos a bacterias, tenemos algunos protistas. Entonces, la nutrición autótrofa en organismos unicelulares. Entonces, autótrofos como quién? ¿A quienes tenemos aquí que tengan nutrición autótrofa en organismos unicelulares? Tenemos las algas, que es un protista, ¿verdad? Y hay algas que son unicelulares. Y tenemos a algunas bacterias como son la que hablábamos la anterior clase, que son las arqueobacterias y obviamente algunas bacterias, arqueobacterias, bacterias y algas que encontramos dentro de este grupo de unicelulares autótrofos. Entonces acá les muestro el esquema. En este esquema podemos observar los diferentes procesos que se llevan a cabo durante la nutrición en estos organismos unicelulares autótrofos. Importante eso, que son autótrofos estos organismos. Acá observamos en este esquema los diferentes procesos. Yo los voy a estar marcando. Entonces, acá tenemos el primer proceso. La nutrición autótrofa en los seres unicelulares incluye 4 fases. La primera de ellas es el paso de moléculas, sales y agua en otras sustancias a través de la membrana celular. Entonces, acá de color rojo voy a colocar el número 1. Acá encontramos el número 1. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por dónde se lleva a cabo ese ingreso de sustancias? Ese ingreso de sustancias se lleva a través de la membrana celular. Por medio de la membrana celular, esta es la encargada del ingreso de sustancias. Recordemos que ese ingreso de sustancias por medio de la membrana celular se puede dar de varias formas, ya sea por medio de transporte pasivo, de transporte activo o de endocitosis. En este caso aquí observamos un ejemplo de endocitosis. Dependiendo de la sustancia que quiera ingresar a la célula de este organismo unicelular. Depende. En este caso es una molécula grande y va a entrar por endocitosis. Bueno, ¿qué sucede luego? Viene nuestro segundo proceso, que es la fabricación de nutrientes. ¿Dónde ocurre esta fabricación de nutrientes? Ocurre acá. Voy a marcar con 2 rayitas que indica que es nuestro segundo proceso. Entonces, el segundo proceso ocurre la fabricación de nutrientes. Esto se da en los cloroplastos. Como acá tenemos organismos unicelulares autótrofos, recordemos, realizan fotosíntesis los que utilizan la luz solar, pero acá también tenemos, recuerden que tenemos organismos quimiosintéticos que utilizan otras sustancias para realizar o fabricar su alimento. Entonces viene el segundo proceso, que es la fabricación de nutrientes. ¿Se da en dónde? Acá en los cloroplastos. Viene nuestro tercer proceso. Les dije que eran 4 procesos, ¿verdad? Nuestro tercer proceso, que consiste en la transformación de todos estos nutrientes que se fabricaron en los cloroplastos. Entonces se utilizan, se transforman y se utilizan para liberar energía. ¿Dónde se lleva a cabo la liberación de energía
Y obviamente la transformación de estos nutrientes acá nos están indicando, voy a indicar con 3 rayitas que es donde se lleva a cabo. ¿En dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. En la mitocondria vamos a hacer 3 rayitas aquí para indicar que es nuestro tercer proceso. Entonces, acá se lleva a cabo la respiración celular que ocurre en las mitocondrias propiamente. Este conjunto de transformaciones se conoce con el nombre de metabolismo. Acá se conoce con el nombre de metabolismo. Pero el metabolismo contiene 2 procesos que se llama uno catabolismo y uno anabolismo, los cuales vamos a ver a continuación. Entonces ese proceso de metabolismo hay 2 tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. ¿En qué consiste el catabolismo? El catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas. Un ejemplo de catabolismo es los procesos que se llevan a cabo en la respiración celular, donde se descomponen aquellos nutrientes en cosas más sencillas. Entonces, ¿qué sucede? Acá un ejemplo, cuando hacemos la respiración celular, les decía, entonces la mitocondria toma sustancias complejas y las descompone en ATP. Entonces, todos esos nutrientes, por lo menos que se produjeron anteriormente, entonces ella ¿qué hace? La descompone en ATP, en sustancias más pequeñas. Y el anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. Entonces aquí observamos en el gráfico que toma unas sustancias simples y construye una más compleja. Ejemplo de anabolismo. En el momento de la fotosíntesis, recordemos que en la fotosíntesis los cloroplastos toman ¿qué? El agua, toman el dióxido de carbono, toman los diferentes nutrientes que absorbieron por la membrana celular, porque estamos hablando de organismos unicelulares. Entonces toma esos nutrientes y a partir de esas partículas crea o produce, en este caso, glucosa. Digamos que fue glucosa esta cadena que vemos aquí. Entonces es glucosa. ¿Qué sucede en el catabolismo? La mitocondria, a partir de esta glucosa que se produjo en el anabolismo, la utiliza para producir ATP, para producir el ATP. Entonces toma esta sustancia compleja y la descompone en sustancias más simples. Entonces, esos son los 2 procesos que se llevan a cabo en el metabolismo. Ojo, importante, en el catabolismo es vital y es importante tener presente que se tiene en cuenta el tipo de respiración. Entonces recordemos que hay 2 tipos de respiración. Respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Entonces, cuando se lleva a cabo el proceso de la respiración celular en la mitocondria, también se tiene en cuenta el tipo de respiración. Entonces, recordemos que la aeróbica es aquella que se realiza en presencia de oxígeno. Aeróbica se realiza en presencia de oxígeno y la anaeróbica se realiza en ausencia de oxígeno. Eso va a ser un recorderis de estos tipos de respiración y que obviamente se deben tener en cuenta cuando hablamos de catabolismo, generalmente cuando se habla de la respiración celular, que es llevada ¿en dónde? En la mitocondria. Muy bien, y viene nuestro cuarto y último proceso. Una vez ya la célula ha fabricado sus nutrientes, la mitocondria ha utilizado esos nutrientes que se fabricaron acá en el cloroplasto, pasan a la mitocondria realiza su proceso de respiración celular, etcétera. Se generan unos desechos, ¿verdad? Esos desechos
viene entonces el cuarto proceso, que es el proceso de la eliminación de sustancias. ¿Por dónde ocurre? Mire, entonces observemos aquí el aparato de Golgi toma todos esos desechos, los pasa al lisosoma, los envuelve en una vacuola y esta vacuola lo lleva ¿hasta dónde? Hasta la membrana celular. En esa membrana celular es la encargada tanto de eliminar, permitir la salida de esos desechos y también el ingreso de aquella sustancia. Entonces tiene una doble funcionalidad de esa membrana celular en estos organismos unicelulares. Recordemos que los organismos unicelulares tienen una sola célula. Por tal motivo, esa célula es la encargada de realizar todo el proceso, todos los procesos del organismo. Entonces, esto con referencia a la nutrición autótrofa en unicelulares. Recuerden, si tienen alguna duda o inquietud, guardarla, escribirla en su cuaderno de notas para aclararla en la próxima clase. Entonces, que tengan un feliz y bendecido día.